Shabbat Shalom familia, gracias por acompañarnos en un estudio más aquí en la Biblia en su contexto. Recuerden que estamos estudiando la porción Yetro esta semana, una porción bastante interesante, hay muchos temas por cubrir que va desde Éxodo capítulo 18 verso 1 al capítulo 20 verso 26. Hay muchos temas, como les decía. Uno de los temas es la parte legal de la Biblia o el contexto legal de la Biblia, que lo podemos ver en el consejo que le da Yetro a Moisés de que establezca el Beit Din, o lo que se conoce como la casa de justicia, significa Beit Din, o en el primer siglo el Sanedrín. No lo vamos a cubrir esta semana porque ya lo hemos cubierto, la verdad, aquí en la Biblia en su contexto. Yo os dije la semana pasada que muy probablemente lo íbamos a cubrir, pero la verdad que le hemos dedicado mucho tiempo. Hemos hecho un estudio el siglo pasado, no, el antepasado, que se llama Pedro y Juan en el concilio, en donde establecemos este precedente legal de la importancia de saber cómo funciona el Beit Din para poder hacer algunas conexiones con los escritos del primer siglo. Así que te invito a que te suscribas al canal, que les dé like, que comparta y que busques. Obviamente recuerda, estamos en Shabbat familia, tenemos mucho tiempo, así que podemos complementar este estudio de la porción semanal con este estudio que se llama Pedro y Juan en el concilio, y también para aquellos que son miembros del canal pueden ver el estudio o la serie de estudios sobre el Sanedrín, que hemos analizado y estudiado y tratado de entender como una introducción el tratado Sanedrín de la Mishnah, que nos enseña cómo funcionaban los jueces en Israel bajo una teocracia, en donde también nos ayudó a poder hacer algunas conexiones con los escritos del primer siglo, como por ejemplo cuando Yeshua fue juzgado, cuando Pablo fue juzgado, cuando Esteban fue juzgado, y entender cómo funciona, cómo debería de funcionar un juicio justo a través del Tratado de Sanedrín y qué es lo que aconteció en estos eventos en el primer siglo. Entonces ahí poder entender qué esperar en el día de mañana, en el futuro, cuando se establezcan los jueces nuevamente y sean como en el principio. Así que te invito a que vayas y veas esos estudios. Así que no le vamos a dedicar tiempo a lo que es la parte legal, sino que me gustaría enfocarme en el tema de los 10 mandamientos. Pero antes de los 10 mandamientos tenemos lo que es la teofanía o la manifestación divina en el monte Sinaí, que también eso es algo muy interesante de poderlo desarrollar, de poder analizar cada uno de los aspectos de la manifestación divina en el monte Sinaí, y que también esto está conectado con el templo, porque se establece un perímetro que se conecta con el templo, con el Sorej o un cerco perimetral que hay dentro del templo que separa lo santo de lo profano. Y esto lo hemos hablado en el tratado también Midot, así que te invito a que vayas y veas esa serie de estudios del tratado Midot, porque mira, esta porción, Yitro, tiene contexto legal, tiene contexto del templo, está relacionado con el templo, pero también está relacionado con la observancia de los mandamientos. Y eso tiene que ver con los 10 mandamientos, que los vamos a estar cubriendo de acuerdo a la metodología de estudio con el contexto cultural y el contexto del capítulo. Y cuando hablo del contexto del capítulo, estamos hablando de lo que son las herramientas narrativas. Vamos a tratar de ver algunos detallitos que tiene la narración, que la verdad nos va a permitir ver más allá de los 10 mandamientos. Ok, vamos a iniciar con el análisis de los 10 mandamientos de acuerdo al contexto cultural. No me voy a centrar en todos los mandamientos, en cada uno de ellos, no, sino que me gustaría hablar de forma general. Voy a tomar como ejemplo los 3 primeros mandamientos y te invito a que en este Shabbat puedas tomarte el tiempo y seguir buscando y analizando el resto de los mandamientos. Pero vamos a establecer una base para poder entender cuál es el propósito también que hay detrás de los 10 mandamientos. Y para eso vamos a hablar del contexto cultural. Así que te invito a que vayamos a la Biblia y vamos a, obviamente, a hablar sobre los 10 mandamientos. Recuerda, esta es la metodología de estudio que vamos a estar usando, principalmente la escalera educativa. En, como dije anteriormente, nos vamos a enfocar contexto cultural, contexto del capítulo, entendiendo algunas herramientas o estrategias literarias que usa Moisés a la hora de redactar los 10 mandamientos. Y eso tiene un gran propósito, no solamente para nosotros, sino que también para la audiencia original. Así que vamos a la Biblia, vamos a Éxodo capítulo 20 y vamos a leer del verso 1 al verso 5 y vamos a establecer este precedente
de qué representan los 10 mandamientos, cómo lo podemos ver y cuál es la importancia para nosotros, ¿ok? Entonces vamos a ir, verso 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Adonai tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Adonai tu Dios, fuerte, celoso. Wow, miren qué interesante, nos está hablando de características de Dios. Dice, yo soy tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Verso 6. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Wow, estas palabras están citadas en el libro de Juan, cuando Yeshua dice, quien me ama guarda mis mandamientos. Está hablando de qué mandamientos, de estos mandamientos, familia, los mandamientos de la Torá. Miren qué interesante. Acá tenemos, primero, a simple vista, tenemos el precedente para nosotros de por qué, como audiencia moderna, tenemos que guardar los mandamientos. Porque al guardar los mandamientos estamos demostrando lealtad al Eterno. Cuando dice a los que me aman, en el contexto cultural, el amor no es como hoy en día sentimientos, emociones, algo emotivo. No. En el antiguo Medio Oriente, el amor era un símbolo de la lealtad, de la amistad, de un convenio, era una relación de convenio, era la palabra que establecía una conexión entre dos personas en un convenio. Entonces, cuando dice a los que me aman, es decir, a los que son leales, fieles, que están en mi convenio y guarden mis mandamientos, dice el Eterno, Él hará misericordias a millares. Por eso es importante la obediencia a los mandamientos. Y aún más, prestarle atención a estos 10 mandamientos. Porque los 10 mandamientos son como el ABC para nosotros. Son los primeros pasos en nuestra obediencia. Por eso es importante dedicarle tiempo para estudiarlos, entenderlos y ponerlos por obra. Y por eso le vamos a dedicar tiempo esta semana a poder ampliar un poquito más el contexto cultural en referencia a los 10 mandamientos en su conjunto y vamos a tomar algunos de los mandamientos para repasar. Es bueno esto, familia, de vez en cuando repasar mandamientos porque ese es el propósito, familia, que los entendamos, que los estudiemos y que los pongamos por obra, ¿ok? Así que vamos a profundizar un poquito en lo que es el contexto cultural. Voy a compartirles un poquito de información sobre el contexto cultural para que entendamos mejor qué es lo que está sucediendo con los 10 mandamientos. ¿Cómo los podemos entender nosotros como audiencia moderna? Obviamente son mandamientos que tenemos que poner por obra. Sabemos que los mandamientos nos muestran el carácter de Dios, pero también hay algo que hay detrás de estos 10 mandamientos. ¿Qué es el mensaje que hay detrás de los 10 mandamientos? Y vamos a establecer este mensaje a través de lo que es el contexto cultural. Por eso quiero compartirte esta información que encontré en el comentario de la Biblia ilustrado Zondervan sobre Éxodo por John Walton. Miren lo que dice. Lo que sigue se denomina tradicionalmente los 10 mandamientos, porque es un comentario sobre el verso 1. El verso 2, a partir del verso 2, continúan los 10 mandamientos. La mayoría de estos mandamientos son breves y consisten en prohibiciones negativas. No existen paralelos exactos a esta lista en otras sociedades del antiguo cercano oriente, aunque algunos textos presentan similitudes. Sin embargo, dichos textos no son textos legales. Ok, por el contexto cultural podemos establecer que los 10 mandamientos, tienen un contexto legal para Israel. Mientras que en el antiguo Medio Oriente hay textos similares que no tienen que ver con lo legal. Y por ejemplo, uno de ellos son los textos sumerios de Shurupak, que ofrecen consejos de cómo llevar una vida feliz y productiva. Interesante esto. Sus diversas máximas incluyen las siguientes. Miren, vamos a ver algunas cosas que se incluyen en este texto de Shurupak. Miren lo que dice. No amplíes una casa demasiado cerca de una plaza pública. Causará obstrucción. No robes nada. No te mates a ti mismo. Hijo mío, no cometas asesinato. Este es muy parecido a uno de los mandamientos. No te rías con una chica si estás casado. La calumnia es fuerte. No planees mentiras. Es desacreditador.
No hables fraudulentamente, al final te atará como una trampa. No tengas relaciones sexuales con tu esclava, ella te descuidará. No ahuyentes a deudor, perdón. Ese hombre podría volverse hostil hacia ti. No violes a la hija de un hombre, el patio se enterará de ti. O sea, miren qué interesante. Acá vemos un texto que es sumerio, son consejos para una vida feliz y productiva. Y vemos que tienen una relación, podríamos ver que hay como un vocabulario muy parecido con los 10 mandamientos. Ahora, el vocabulario es parecido, pero ¿qué está sucediendo con los 10 mandamientos? Vamos a seguir leyendo qué más dice el contexto cultural, que podemos también establecer como precedente a través del contexto cultural. Así que vamos a ver qué dice. Otros textos provienen de los libros de los muertos egipcios, como por ejemplo el hechizo 125, y describe cómo un hombre podría obtener una vida dichosa después de la muerte. Ok, miren qué interesante. Aquí no estamos hablando de textos legales, pero sí tienen que ver con textos de estilo de vida. Para los sumerios, lo que acabamos de leer era para una vida feliz y productiva. Interesante. Y para los egipcios, de acuerdo al libro de la muerte, era, por ejemplo, hay vocabulario muy parecido en el hechizo 125 y describe cómo un hombre podría obtener una vida dichosa después de la muerte. O sea que son consejos para una buena vida. No tienen un carácter legal, pero sí son consejos para un estilo de vida de acuerdo al antiguo Medio Oriente, lo que estamos leyendo, y que vemos que hay similitudes con el vocabulario que se usa en los 10 mandamientos. El difunto debe declarar su inocencia nombrando casi 80 acciones que no cometió. Estas incluyen acciones prohibidas por los 10 mandamientos. No he robado, no he sido envidioso, no he matado a persona, no he tenido relaciones sexuales con la esposa de otro hombre, no he degradado a Dios en mi ciudad, al Dios en mi ciudad, o sea, hablando de sus dioses. También incluye una variedad de otras acciones. No he privado a un huérfano, no he causado sufrimiento a nadie, no he aumentado el peso de la balanza, no he atrapado peces en sus marismas, no me he masturbado, no he sido impaciente. Así igual que los 10 mandamientos, tales listas resumen una serie de principios básicos que se creen característicos de alguien que ha hallado que ha llevado, una vida justa y recta. Miren qué interesante. Miren qué interesante porque estos textos del antiguo Medio Oriente nos están estableciendo un precedente, familia. ¿Por qué? Porque vemos que el vocabulario que se va a usar en los 10 mandamientos y en la Torá en sí, vamos a ver que mucho vocabulario está relacionado con estos escritos. Ahora, ¿por qué esto es usado a nivel literario? ¿Por qué? Porque se está marcando un precedente contracultural. ¿Cómo lo sabemos esto? Con el primer mandamiento, familia. Porque aquí vemos que tanto para los egipcios y como para los sumerios están dando consejos. Consejos que van a hacer que la persona tenga una vida feliz o puede decir, una dichosa vida después de la muerte. Pero tiene que ver con estas actitudes o llevar un estilo de vida en el cual es una vida justa y recta conforme a los sumerios, conforme a los egipcios, y ahora los mandamientos del Eterno tienen este propósito de enseñarnos cuál es una vida justa y recta delante del Eterno. Y por eso vamos a leer el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Miren, el primer mandamiento que estamos hablando es el mandamiento de yo soy Adonai tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto y de casa de servidumbre. Miren qué interesante, el primer mandamiento. Ahora yo los invito a que analicemos cuál era el primer mandamiento que teníamos nosotros en los 10 que habíamos aprendido, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Pero miren, el primer mandamiento en la Torá, de las 10 palabras que salieron de la boca del Eterno, la primera fue, yo soy Adonai tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Vamos a repasar este mandamiento. Este mandamiento es el siguiente, es el mandamiento 25 de la lista,
que la esencia, miren cuál es la esencia. Y recuerden lo que estábamos leyendo del antiguo Medio Oriente, que eran consejos para una vida buena, una vida feliz, próspera, productiva, hasta tener una vida después de la muerte dichosa. Pero miren cómo empiezan los mandamientos. Aquí vamos a empezar a ver algunas estrategias literarias que van a marcar un precedente contracultural. Miren lo que dice, la esencia del mandamiento, del primer mandamiento, es un mitzvot, creer en la existencia de un creador omnipotente, Hashem, el Eterno, quien es la fuerza que dicta todas las leyes naturales y que Él sostiene y provee a todas las criaturas. O sea, miren, en el mundo del antiguo Medio Oriente se creían en multiplicidad de dioses. ¿Qué está sucediendo aquí? El Eterno está marcando un precedente contracultural bien grande en donde dice, yo soy el único Dios, no hay otros dioses. Y en donde ahora la vida del israelita, la vida del pueblo de Dios, tiene que ser justa y recta conforme a la voluntad de Dios. Y no a través de consejos para adorar a dioses o obtener los favor de los dioses, ya sean dioses buenos o del inframundo. Recuerden cómo funcionaba la cosmovisión del antiguo Medio Oriente. La cosmovisión del antiguo Medio Oriente, para aquellos nuevos, y los invito a que busquen en el canal también lo que hablamos sobre caos y orden en una lista de reproducción que se llama herramienta de estudio, que hablamos sobre la metodología y hablamos sobre la cosmovisión. La cosmovisión es algo que tiene que ver en cómo las sociedades antiguas o las sociedades perciben el funcionamiento del mundo. Entonces vemos que en la cosmovisión del antiguo Medio Oriente habían una multiplicidad de dioses que eran tantos buenos que pertenecían a la esfera de los cielos, después estaban los dioses del inframundo que estaban por debajo de la tierra, y lo que hoy conocemos como la tierra para el antiguo Medio Oriente era en donde habitaba la humanidad. Es decir, que la humanidad vivía entre dos mundos divinos, podríamos decirlo, que estaban constantemente en conflicto. Y la humanidad tenía que servir tanto a los dioses buenos como a los dioses malos. Esa era la cosmovisión. Y ahí vemos por qué hay consejos, por ejemplo, en el mundo sumerio, para llevar una buena vida conforme a la adoración a los dioses buenos. En cambio, en los egipcios vemos también una forma de llevar una vida justa y recta para obtener beneficios con los dioses del inframundo cuando uno muere. Ahora el Eterno está marcando un precedente contracultural y lo podemos ver con el primer mandamiento, ya queda claro en donde dice que el Eterno es el único Dios omnipotente, quien dicta las leyes naturales y que sostiene y provee a todas las criaturas. Miren, esa es la esencia del mandamiento. Vamos a leer la ley del mandamiento. Leyes. Debemos creer que existe, esta es la interpretación del mandamiento, debemos creer que existe un perfecto Hashem, un Dios perfecto, el Eterno, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Este mitzvot es diferente, este mandamiento es diferente de la mayoría de los mitzvot, de los mandamientos, en que se aplica a cada israelita, a cada minuto de cada día. Incluida en este mitzvot está la creencia de que Él fue, es y siempre estará. Ok, esa es una gran diferencia con el antiguo Medio Oriente. Perspectiva del mandamiento. Este mandamiento, vamos aquí a marcar la diferencia, la perspectiva del mandamiento dice, este mandamiento es la esencia misma, dice del judaísmo porque estamos leyendo de un recurso judío, pero es la esencia misma del israelita, es la esencia misma del pueblo de Dios. Es la más básica de todos los el más básico de todos los fundamentos. Porque solo después de que alguien haya aceptado verdaderamente la soberanía de Hashem, obedecerá sus mandamientos. De todos los 613 mandamientos, solo este mitzvot, este mandamiento y los siguientes fueron escuchados del Todopoderoso. Por eso son tan importantes los 10 mandamientos, porque fueron las 10 palabras que Dios dijo a su pueblo y su pueblo escuchó de la boca de Dios. O sea, las palabras de Dios fueron oídas por el pueblo. Y miren qué interesante, el primer mandamiento marca un precedente contracultural muy grande, porque tiene esto de que va en contra de la multiplicidad de los dioses. En donde recuerden que Israel sale de un mundo egipcio que creían en más de 1000 dioses, en donde Israel se había sincretizado, y vamos a ver en el transcurso del camino en el desierto, que Israel tiene algunas
ideas sincretizadas con los egipcios, que el Eterno está marcando un precedente contracultural. Un precedente que a través de que ahora nosotros podemos ver de la cultura, entonces vemos, ok, el Eterno está estableciendo un estilo de vida usando el vocabulario. Miren lo que podemos entender. Usando el vocabulario de lo que los israelitas conocen. Recuerden que la Biblia es para nosotros, pero no fue dirigida a nosotros. Entonces, ¿qué va a hacer Moisés? Va a tomar vocabulario. ¿Qué va a usar el Eterno? Moisés va a redactar, va a escribir lo que Dios le dice, y Dios usa vocabulario que era conocido para los israelitas para establecer una vida justa y recta, pero marca una diferencia. En donde esto se convierte en algo legal, obtiene un estatus legal, y no solo eso, sino que se nos establece de que el único Dios que creó el cielo y la tierra y todo lo que contiene es el Eterno, es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de la creación. Es un solo Dios omnipotente que tiene el poder. Él es soberano sobre todo, sobre todas las cosas. Y ese es el primer mandamiento. Y miren qué importante, familia, porque el primer mandamiento nos lleva a la esencia de este misbot, la esencia de este mandamiento, es que es el más básico de los fundamentos. Es el fundamento del por qué nosotros creemos en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, en el Dios de Israel. ¿Por qué creemos en Él? Porque Él es el único Dios que creó todas las cosas y todo está sujeto a Él. Y nosotros aceptamos, cuando nosotros ahora nos acercamos por medio de Yeshua al Dios de Israel, al Rey de Reyes, al Creador del universo, nos acercamos a Él, estamos nosotros aceptando su soberanía. Y este es el primer mandamiento, familia. Miren qué interesante, a través del contexto cultural estamos viendo que hay grandes diferencias. ¿Se usa el mismo vocabulario? Sí, pero porque era el vocabulario conocido en ese momento para lo que ahora entendemos llevar una vida justa y recta, una vida feliz, una vida de provisión, una vida productiva. Ahora el Eterno toma ese vocabulario, lo usa para que el israelita que está escuchando, la audiencia original que está saliendo de Egipto, entienda de que Dios quiere que llevemos una vida justa, recta, feliz, productiva, pero en donde tenemos que reconocerlo a Él sobre todas las cosas. Miren qué interesante poder comparar ahora el contexto cultural con los mandamientos. El segundo mandamiento se encuentra en Éxodo capítulo 20, verso 3. Así que vamos a leer el segundo mandamiento. El segundo mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y esto es bien interesante porque recuerden que también estamos considerando las estrategias literarias o la forma de que fue escrito el mandamiento. Cómo fue narrado, cómo fue redactado el escrito de los mandamientos. ¿Por qué? Porque todo esto estos detalles van a transmitir un mensaje, familia. Pero miren qué interesante. El segundo mandamiento es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuál es el mandamiento? Es el mandamiento vamos a leerlo, que es el mandamiento 26, que la esencia, mire, dice, la esencia del mandamiento es, tenemos prohibido creer en cualquier dios ídolo que no sea Hashem. Y esto es bien interesante, familia, porque el mandamiento es para Israel. Obviamente que, recuerden, en contexto del Antiguo Medio Oriente, todas las naciones tenían sus dioses. Tenían más de uno seguro y cientos o miles es lo más probable. Cada uno tenía sus dioses. Cada nación tenía sus dioses. Ahora esto es esencial saber que en el contexto cultural, en el Antiguo Medio Oriente, eran o podemos decir, creían en la multiplicidad de dioses. Había dioses por todas las cosas. Estos dioses podrían ser las estrellas, podían ser reyes, podrían ser personas con cabeza de animal y cuerpo de hombre. O sea, hasta una planta podría llegar a ser un dios en el Antiguo Medio Oriente. Ahora el Eterno marca un paralelo, una diferencia contracultural, ahora que conocemos nosotros la cultura, cómo era la cosmovisión del Antiguo Medio Oriente, cómo funcionaban las religiones del Antiguo Medio Oriente, entonces entendemos el por qué el Eterno se ocupa de darnos el segundo mandamiento. Después de decirnos, hey, recuerden, yo soy el único Dios, nos dicen, tienen prohibido, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, Dios dice, tienen prohibido creer en los dioses, ídolos, está hablando de, ahora que conozco el contexto cultural, de los dioses de las naciones.
no podemos creer en cualquier Dios que no sea Hashem. Porque para nosotros, para Israel, hay un solo Dios. No hay dioses. Miren qué interesante el compararlo con el contexto cultural. Dios dice, yo soy el único Dios. Obviamente, no va a ir en contra de las naciones porque no están en convenio con Dios. Pero ahora cuando nosotros hemos aceptado la autoridad de Dios en nuestras vidas, nosotros no podemos estar sincretizando. Y vemos que en la historia de Israel va a estar este problema, que tenemos que cuidarnos de no sincretizarnos, de estar mezclando cosas que provienen de las naciones, de los dioses de las naciones, ya sean buenos o del inframundo, y asociándolos con Hashem, con el Eterno. No podemos hacer eso, está prohibido. Ahora vemos otro precedente contracultural grande. Israel solamente tiene que creer en el Dios que hizo el cielo y la tierra, el creador del universo, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Es el único Dios y no hay otro Dios delante de él. No hay dioses alrededor de él. Entonces dice, tenemos prohibido, dice, creer. O sea, estamos hablando de que nos está hablando a nuestra mente, de creer que existen otros dioses que ayuden a Dios o que vayan en contra de Dios. Tenemos prohibido, dice. La ley del mandamiento. Está prohibido, dice, incluso entretener el pensamiento o considerar la posibilidad de que existe otra deidad que no sea Hashem. Debemos atribuir todo el poder a Hashem solo, al Eterno solo, y no aceptar la soberanía de ningún ángel, estrella o constelación, aunque Hashem asigne a tales fuerzas celestiales una medida de control sobre la suerte de la humanidad o la naturaleza. Estas fuerzas, sin embargo, no tienen poder propio. Quien transgrede este mandamiento es un apóstata absoluto que no tiene mérito ni porción en el pueblo de Israel. Está prohibido creer que Hashem gobierna el mundo con la ayuda de asistentes. Ok, esto es bien interesante. Esto es algo que hasta hoy está pasando, familia, de que tristemente creemos que Dios gobierna o que hay una lucha cósmica en este mundo en donde está el Eterno como Dios bueno y después están los dioses malos del inframundo. Familia, miren lo que dice. Está prohibido creer que Hashem gobierna el mundo con la ayuda de asistentes. Está prohibido entretener a los pensamientos que Hashem tiene un cuerpo o una forma. Cualquiera que adore cualquier ídolo por uno de los 4 modos universales de adoración ha transgredido este mandamiento. Los 4 modos son ofrecer un sacrificio, quemar su carne, libación de vino u otros líquidos y postración. O sea, miren el cuidado que tenemos que tener, familia, en nuestra cosmovisión. O sea, los mandamientos marcan un precedente contracultural tan grande, y principalmente los 10 mandamientos, y ahora entendemos por qué fueron dados por la boca de Dios. Porque fue Dios mismo quien los habló y el pueblo los escuchó. Cuando digo de la boca de Dios, porque Dios mismo habló estos mandamientos y el pueblo escuchó. Y después recuerden, el pueblo tuvo miedo y le dijo a Moisés, no queremos seguir escuchando porque si escuchamos la voz de Dios, moriremos, y eso tiene que ver mucho con el contexto cultural. Pero en sí vemos que los mandamientos tienen este propósito de marcar un precedente contracultural, de hacer que Israel sea totalmente distinto a las naciones. Las naciones creen en la multiplicidad de dioses y en una lucha cósmica eterna entre el bien y el mal. En cambio, para nosotros los israelitas, debemos creer que hay un solo Dios que creó el universo, y no adorar el universo, sino que adorar al creador del universo y entender que todo está sujeto a él, que no hay una lucha cósmica. No hay una lucha entre el bien y el mal, sino que la Biblia nos dice que el mal proviene ¿de dónde? Del corazón del hombre, familia. Entonces, tengamos esto en mente. Vemos que los mandamientos, comparándolo con el contexto cultural, nos ayuda a entender, ok, Dios está haciendo un precedente contracultural, en donde Israel tiene que ser distinto a las naciones. Y por eso dice, no tendrás dioses ajenos, porque sí, las naciones tienen sus dioses, no están en convenio con Dios. Pero si esas naciones se unen al pueblo de Dios, entonces tienen que dejar sus dioses a un lado y aceptar la autoridad de Dios sobre sus vidas y unirse al pueblo.
y no sincretizar. Y vemos que esto va a ser un gran problema para nosotros Israel. Porque en la historia vamos a ver cómo los israelitas se han sincretizado. Muchas veces en el libro de Reyes, en el libro de Crónicas, vamos a ver que muchas veces los israelitas iban al templo, adoraban a Dios, pero también iban y adoraban a Moloch en sus templos, en sus lugares de adoración. En los lugares altos iban y adoraban a los dioses de las naciones. Familia, eso no es, dice es una abominación. Somos apóstatas, nos convertimos en apóstatas y no tenemos mérito de ser parte del pueblo de Israel. Entonces ahora esto nos invita, recuerden, la Biblia es para nosotros, pero no fue dirigida a nosotros. Entonces yo te invito a que podamos analizar cuál es nuestra cosmovisión del mundo. Y quizás estamos entreteniendo nuestras mentes, como dice aquí, está prohibido entretener el pensamiento o considerar la posibilidad de que existan otra deidad que no sea Hashem. Entonces, tengamos en mente este mandamiento. Miren qué importante es poder también analizarlo. Así que ahora vamos al mandamiento número 3. Porque esto nos está marcando un precedente, familia. Vamos a marcar el precedente con 3 mandamientos para que después ustedes continúen analizando en el contexto cultural y cada uno de los mandamientos que el Eterno nos da en sus 10 palabras. El mandamiento número 3 lo vamos a encontrar en Éxodo capítulo 20, verso 4, que dice, no tendrás imagen alguna. Así que vamos a la Biblia. Dice, no tendrás imagen alguna, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Ese es el tercer mandamiento. Vamos a analizar el tercer mandamiento. Dice, es el mandamiento 27 de la lista completa de los mandamientos. Recuerden que estamos usando como listado el Targuías Midbot, así que les recomiendo ese recurso para que puedan entender cada uno de los mandamientos en su contexto legal. Y es el mandamiento número 27, el tercero de los 10 mandamientos, que dice no te harás imágenes. La esencia, miren, es bien simple este mandamiento, familia. Está prohibido hacer imágenes para ser adoradas. Leyes del mandamiento. El acto mismo de fabricar ídolos está prohibido, incluso si el que hace la imagen no lo adora él mismo. Incluso si uno no produce la imagen con sus propias manos, sino que ordena a otra persona que lo haga, ha transgredido este mandamiento. O sea, la instrucción es simple, familia. Y esto atenta, no es que, sí, atenta y va contra la cultura del antiguo Medio Oriente. Como les decía, familia, y si analizamos el contexto cultural vamos a ver que las naciones creían en múltiples dioses y además hacían imágenes de esos dioses, ya sea imágenes de piedra, de metal, de barro, de madera. Eran la multiplicidad de dioses y cada uno tenía su imagen y todos tenían un ritual, un procedimiento en el cual les daban de comer a los dioses, los bañaban, los vestían. Y esa forma era la adoración de las naciones. Y ahora entendemos por qué Dios dice, no se hagan imágenes. Y en el mandamiento anterior dice, no entretengan su mente en creer que Dios tiene forma humana. Porque viene en conexión con este mandamiento. ¿Por qué? Porque marca este precedente contracultural, en donde las imágenes eran, como podremos decir, la expresión del pueblo hacia su deidad, en donde le veía formas y atributos sobrehumanos, podríamos decirlo, y los adoraban. Y parte de esa adoración es, como les decía, darles de comer, bañarlos, que hasta el día de hoy sucede en el Medio Oriente, familia. En el hinduismo, por ejemplo, está la adoración, por ejemplo, a las ratas, que a las bañan, les dan de comer, y los devotos de ese dios rata comen del plato de la rata y eso es una gran bendición. Otra cosa que sucede también en la cultura hindú, porque eso todavía permanece en la cultura hindú, por ejemplo, que hay un dios que lo bañan, le dan de comer, lo bañan y con el agua que bañaron a ese dios se las dan de beber a los que van a visitar a esa deidad. Los que visitan el templo tienen que tomar de ese agua. ¡Wow! Sí, yo sé que suena bastante asqueroso, podríamos decirlo, bastante grotesco, pero es parte de la adoración y eso viene desde el antiguo Medio Oriente y hoy permanece. Ahora entendemos por qué el Eterno dice, no entretengan su mente creyendo que Dios tiene forma humana. ¿Para qué? Para evitar que hagamos un ídolo que digamos, este es Hashem.
Y ahora vamos a entender un poquito más adelante cuando suceda lo del becerro de oro, porque fue una falta grave, porque han transgredido las palabras directas de Dios. Y aquí vemos que no podemos ni siquiera nosotros, si yo soy, por ejemplo, un carpintero, yo no puedo tallar un Dios para otra persona por más que yo lo adore. ¿Por qué? Porque estoy transgrediendo este mandamiento. Dice, tengo prohibido, está prohibido. Si yo no creo en ese Dios y lo hago para otro y se lo vendo, eso está mal. Ya transgredí el mandamiento. O, bueno, porque yo no lo hice, lo hizo otro y adorarlo también está mal. Entonces, Dios nos dice, miren, es un presente contracultural. Marca que Israel tiene que ser totalmente distinto a las naciones. Y por eso yo en el mandamiento anterior te decía, ¿por qué tenemos una cosmovisión dividida? Analicemos nuestra cosmovisión. ¿Cómo es que nosotros creemos que funciona el mundo? En estos aspectos que no podemos entender, como por ejemplo aspectos espirituales. Porque si entendemos el mandamiento y comprendemos que el primer mandamiento es creer que Dios y aceptar la soberanía de Dios, entonces ¿por qué estamos creyendo en otros dioses? Quizás muchas veces hoy en día no necesitamos tener la figurita o la estampita, pero si mantenemos la misma cosmovisión, estamos infringiendo los tres primeros mandamientos. Y ahora entendemos por qué los primeros cuatro mandamientos, inclusive el Shabbat, tienen que ver con nuestra relación con Dios. En donde estos primeros cuatro mandamientos son tan contundentes que marcan un precedente contracultural, en el cual nos aparta de las naciones, en donde nosotros creemos en un solo Dios, en donde solamente creemos que ese Dios depende de todas las cosas, tanto las cosas buenas y no tan buenas ante nuestros ojos. Acuérdense que lo bueno y lo malo es algo subjetivo a mis circunstancias, a mi forma de ver las cosas o a mi forma de vivir la vida. O sea, lo bueno y lo malo es algo subjetivo para mí, personal, a nivel individual. Pero hemos aprendido que para Dios todo es bueno. Ahora, el desafío es entender qué hay detrás de eso que para mí es malo, que lo que Dios ve que es bueno para mí. Ese es el gran desafío. Y eso es lo que tenemos que enfocarnos y no buscar excusas y buscar caer en quebrantar un mandamiento de creer que hay otros dioses o tener como ídolo o tener la imagen o entretener nuestra mente con otros ídolos. Porque los 10 mandamientos tienen este propósito, familia. Cuando comparamos los 10 mandamientos con escritos del Antiguo Medio Oriente, sí, el vocabulario va a ser similar, pero la esencia es que Dios marca una gran diferencia, porque el vocabulario que se usa como consejos en el Antiguo Medio Oriente, Dios lo pone a un nivel legal, en donde dice, ok, ¿quieren llevar una vida buena? ¿Quieren llevar una vida justa, recta, dichosa, próspera, productiva? Obedezcan mis mandamientos. Y yo haré como dice en el verso 2. Cuando dice, no en el verso 2, sino cuando está diciendo después de hablar de los dioses, dice ¿qué va a hacer en el verso 6? Dice, extiende sus misericordias y millares. Ahora entendemos por qué usa ese vocabulario el Eterno, que dice, y hago misericordia a millares. Misericordias tiene que ver con bendiciones, tiene que ver con felicidad, con prosperidad, con provisión, tiene que ver con una vida productiva, una larga vida. ¿Pero por qué? Porque si nosotros somos leales y guardamos sus mandamientos, entonces vamos a gozar de lo que el Antiguo Medio Oriente lo veía como un consejo, para nosotros se convierte en algo legal y que es tan legal que Dios está sujeto a eso y que si nosotros cumplimos nuestra parte del convenio, Él tiene que cumplir su parte. Pero si nosotros no cumplimos nuestra parte del convenio, entonces nos tenemos que sujetar a las condiciones o más que nada a las consecuencias negativas por la desobediencia a ese convenio. O sea que tenemos nuestras garantías y Dios tiene sus garantías para que nosotros como pueblo le adoremos a Él únicamente. Y ese es un gran precedente. Por eso Israel debería y debe marcar un gran precedente contracultural. Nuestras vidas no pueden estar siendo, podemos decir, estar en una vida, tener una vida en la cual estemos en dos aguas, adorando a Dios, pero también adorando a las naciones. Creo en Dios,
pero le doy gracias al universo. No, familia, no se trata de eso. Nosotros tenemos que creer y darle gracias al creador del universo, porque todo está sujeto a él. Y esa es la gran diferencia. Y eso lo podemos entender ahora comparando el contexto cultural con los mandamientos, en la estructura de los mandamientos. Y el Eterno está marcando este precedente, diciendo, ok, mi pueblo no va a ser como las naciones, no me van a adorar como a las naciones. Y nos va a establecer ahora, a través de todo este ciclo, vamos a estar viendo los mandamientos también, y vamos a ver cómo el Eterno nos va enseñando a través de su Torah a llevar una vida justa, feliz y próspera. Qué interesante, ¿no? Porque ahora entendemos el propósito de los mandamientos. Es marcar, cuando nosotros comprendemos que hay un contexto en el cual Israel tenía que ahora cambiar su forma de ver el mundo y dejar de ver el mundo como los egipcios y empezar a tener una cosmovisión de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces vemos que tenemos que ser totalmente distintos. Que cuando alguien nos vea, que no digan, cree en Dios, pero hace las cosas del mundo. Vive como los del mundo, pero dice con sus labios que cree en Dios. Ok, eso no puede pasar, familia. Y ese es el propósito de los mandamientos. Ahora que ya tenemos, podemos decir, el panorama completo, hemos armado el rompecabezas, en donde hemos analizado el contexto cultural y hemos también analizado el mandamiento, ahora podemos entender que en sí el Eterno le está pidiendo a su pueblo, nos pide como parte de su pueblo, que marquemos un precedente cultural, un precedente contracultural, en donde la adoración a Dios no puede ser igual a las adoraciones de los ídolos en las naciones. Y que nuestras vidas tienen que marcar esa diferencia. No nos podemos ver como las naciones y decir creo en Dios. Si creo en Dios, tengo que ser coherente con lo que digo, creo y hago. Y eso fue interesante porque lo hemos analizado de acuerdo al contexto cultural. Pero hay una pieza en el rompecabezas que nos está faltando, que es analizar el contexto literario, analizar las palabras que se usan a la hora de narrar, o en este caso que fueron las palabras que Dios habló al pueblo y que el pueblo oyó directamente de la voz del Eterno. Dios usó unas palabras muy particulares a la hora de dar sus mandamientos. Y principalmente hay una palabrita aquí que probablemente a la audiencia original le ayudó a entender de que la adoración a Dios es una adoración que tiene que marcar un precedente contracultural. Igualmente a nosotros nos va a ayudar o nos tendría que ayudar a cambiar nuestra forma de percibir los mandamientos. Porque si yo hoy les pregunto cómo percibimos los mandamientos, y la respuesta rápida es prohibiciones, leyes, cargas pesadas, es lo principal que se nos viene, o cuando escuchamos hablar de leyes o que alguien no está tan conforme en querer obedecer a Dios, entonces dice, son cargas pesadas leyes. Ok, bueno, familia, esta palabrita que le vamos a prestar atención ahora, espero que haga que cambie esa forma de ver, nuestra forma de ver lo que representan los mandamientos. No solamente son leyes, prohibiciones o obligaciones o una carga pesada. No, no es eso, familia. Pero ¿qué pasa? No comprendemos la literatura. Y por eso quiero que le prestemos atención a una palabrita. A una palabrita que, la verdad, que es bastante significativa a la hora de poder entender por qué Dios nos da sus mandamientos. ¿Y por qué nos da estos primeros 10 mandamientos desde su propia boca? ¿Por qué Él los dice? Y quiero invitarlos a que vamos al primer mandamiento y les prestemos atención a la siguiente palabra, familia. La palabra es, el segundo mandamiento dice, yo soy Jehová tu Dios. Prestémosle atención a ese yo soy. Al yo soy. Esa palabrita. Yo soy. Es una palabra bastante interesante. Es una palabra que tiene un contexto legal. Que tiene un contexto legal. Si yo entiendo ese yo soy, esa palabra en el español, vamos a ir desde la traducción al texto original. Pero en la traducción, el yo soy tiene podemos decir, una connotación legal en donde demarca la autoridad divina. Nos está dejando claro quién es Él. Pero dice yo soy.
Miren, quiero leerles este comentario que viene en el Humash de Sion Levi, de edición Sion Levi, y hacen un comentario y agregan un comentario de Rambam y una pequeña historia que aparece en el Mejilta sobre cómo entender este yo soy. Lo importante que es entender el yo soy. Y el entender ahora por qué el Eterno, cuando empieza a hablar las 10 palabras, él dice, él se presenta como yo soy Adonai, yo soy Jehová, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. ¿Por qué empezará y por qué el primer mandamiento será este? Familia, tiene que ver con este yo soy. Y miren lo que dice Rambam. Sostiene que un prerequisito imprescindible para cumplir todos los preceptos es que se nos informe de que Hashem es nuestro Dios. Es decir, que los sabios entienden que cuando el Eterno dice yo soy, Él nos está informando de que Él es nuestro Dios. Entonces, un prerequisito para que podamos nosotros cumplir sus mandamientos es que se nos informe de que Él es nuestro Dios. Las leyes no pueden ser promulgadas mientras no se reconozca la autoridad del promulgador. Es decir, ahora nos está poniendo en una circunstancia el Eterno aquí en los 10 mandamientos en el que tenemos que reconocer si Él es o no nuestra autoridad. Si Él es o no nuestro Dios. Si nosotros ahora aceptamos esa autoridad, entonces aceptamos las leyes que Él promulgue. El Mejilta trae una parábola sobre un conquistador y dice que un conquistador ingresó a un nuevo dominio, a una nueva ciudad, y el pueblo le pidió que emitiera decretos. A lo que él respondió, primero deben aceptar mi soberanía. Recién entonces podré proclamar mis decretos. Del mismo modo, Dios dijo en realidad, acepten mi soberanía. Entonces podrán aceptar mis leyes. ¡Wow! Esto es interesante. Esto es interesante, familia, porque estamos viendo de que los sabios entienden que este yo soy es algo más que una presentación, sino que lo entienden los sabios como es que es una notificación, es como que se nos envía una notificación legal de que, hey Israel, yo soy su Dios. Yo soy quien lo saqué de Egipto. Se nos está notificando de que Él es nuestro Dios. Y ahora nosotros aceptamos su autoridad, y como aceptamos su autoridad, entonces Él, como un rey, puede darnos sus leyes, darnos sus decretos, estatutos y leyes. Y nuestra función como pueblo es obedecerlo. Y dicen los sabios, quien acepta la soberanía de Dios, acepta también mis leyes. Quien me acepte como su Dios, va a aceptar también mis leyes. Ahora sí hay un gran problema cuando acepto a Dios y no acepto sus leyes, o viceversa. Eso es algo bastante interesante, familia. Pero ¿por qué los sabios llegan a esta comprensión? Hay algo que quizás nosotros en el texto en el español no podemos notar, que es básicamente el uso de las palabras en el hebreo. Y esto llama mucho la atención y espero que podamos entenderlo, familia, para poder cambiar nuestra perspectiva sobre los mandamientos. Y entender por qué los sabios nos enseñan de que el mandamiento es un consejo que proviene del corazón del Padre, del corazón de Dios, que es la voluntad divina. ¿Por qué? Porque miren, está esta palabrita en el primer mandamiento que tanto a la audiencia original como a nosotros nos va a hacer cambiar nuestra perspectiva de los mandamientos y cómo debemos adorar a Dios. Así que vamos al primer mandamiento y miren qué interesante. En el primer mandamiento el yo soy. En el español vamos a ver que es yo soy y más de una vez se va a usar el yo soy Adonai tu Dios, yo soy Jehová tu Dios. Pero miren qué interesante, cuando yo voy al texto hebreo, aquí el yo soy en Éxodo 20, verso 2, es la palabra Anoji. es esta palabra Anoji. anoji. Mientras que miren qué interesante, en Éxodo capítulo 6, verso 2, cuando dice, habló todavía Dios a Moisés y dijo, yo soy Adonai, yo soy Jehová. Miren, aquí el Eterno
Y pongo estos dos ejemplos porque es Dios mismo hablando. A Moisés se le presentó como, miren, dice yo soy. En el español dice yo soy. Vamos a hacer el estudio de la palabra. Dice yo soy y es la palabra aquí. Ani. O sea que a Moisés en el capítulo 6 se le presentó como Ani Hashem. O sea, capítulo 6, verso 2, vamos a ver que el Eterno, Dios mismo, se presenta a Moisés como Ani Hashem. Yo soy Hashem. Ok. Pero ahora, en el capítulo 20, al pueblo se le presenta de la siguiente forma. Se le va a presentar como Anochi. Anoji Hashem. Ok, esto es bien interesante. Acá hay algo que nosotros en el español estamos perdiendo la esencia del mensaje. ¿Por qué en unos momentos Dios se va a presentar como Ani y en otros momentos se va a estar presentando como Anoji? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos palabras? En el español se traducen ambas de la misma forma, pero en el hebreo son dos palabras distintas, por ende tienen dos significados distintos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué en un momento dice Ani Hashem y en otro Anoji Hashem? Y yo quiero agradecerle a mi hermano Mijael de Chile, que él sabe un poquito más del hebreo y me ayudó con esto a entender un poquito estos conceptos que la verdad que como que, ok, Ani, Anoji, ¿cuál es la diferencia? Y yo le agradezco y le mando saludos también a todos los hermanos de Chile, de Colombia, de México, de Argentina, que también nos ven por el canal de YouTube. Más saludos a todos. Y quiero invitarlos a que pensemos en esto, familia. Yo no sé si en algún momento se dieron cuenta de esto. Yo no me había dado cuenta, familia, de esto, hasta que escuché un par de enseñanzas y como que empecé a leer algunos comentarios de los sabios y como que, ¿qué pasó acá? ¿Por qué a Moisés se le presenta como Ani Hashem y al pueblo ahora, cuando está dando los 10 mandamientos, las 10 palabras, se presenta como Anoji Hashem? Vamos a investigar un poquito, vamos a ir un poquito y vamos a tratar de definir qué significa este Anoji. ¿Y por qué esta diferencia cuando Dios se presenta de una forma o de otra? Obviamente esto nos va a invitar ahora que cuando leamos la Biblia y veamos un yo soy, ahora tengamos que preguntarnos qué palabra está usando ahí, Ani o Anoji. Y dependiendo de qué palabra use, va a ser el contexto del mensaje que se va a estar dando. Por eso necesitamos prestar atención, como les digo, a la literatura, a la narrativa del texto. Así que vamos a definir lo que es Anoji a través de la sabiduría, cómo los sabios entienden esta diferencia entre el Ani y el Anoji. Recuerden, yo soy. Esa es la palabra que se va a traducir como Anoji. ¿Ok? Yo soy. O sea, vemos que la misma palabra en el español, en el hebreo representan dos cosas distintas. Entonces vamos a definir Anoji. Vamos a ver lo que dice Anoji. Y esto es en base de comentarios de los sabios y comentaristas clásicos sobre lo que es Anoji. ¿Qué representa el Anoji? El Anoji es la palabra, vamos a ver qué es la palabra que se usa en Éxodo capítulo 20, verso 2. Y no solamente ahí, si prestamos atención, en distintas ocasiones el Eterno se dirige a él como Anoji Hashem. Yo soy el Señor tu Dios. En particular, es particularmente significativa esta palabra y distinta de la palabra más común que se usa en el hebreo para yo, que es Ani. Y vamos a ver que muchas veces, como vimos en el ejemplo del capítulo 6 de Éxodo, que el Eterno se presenta a Moisés como Ani Hashem, yo soy Hashem tu Dios, mientras que aquí se presenta como Anoji Hashem. Los sabios de Israel y comentaristas clásicos examinan el uso de esta palabra para revelar un significado más profundo. Wow, es decir, que esta palabrita no solamente
va a ir a un contexto, podemos decir, legal, como por ahí lo entendíamos con el comentario de Ramban y también con la historia que está en el Mejilta, sino que también ahora si prestamos atención al significado de la palabra que se usa aquí como yo soy, que se traduce como yo soy, que es anojí, va a tener un valor más significativo. Es una palabra que nos va a llevar a una comprensión un poquito más profunda del por qué son importantes los mandamientos. ¿Qué es lo que el Eterno está insinuando cuando Él mismo está presentándose al pueblo como Anoji, Hashem? Entonces vamos a ver algunos aspectos de esta palabra Anoji. Vamos a tratar de ver algunos puntos importantes. Uso específico de Anoji frente al Ani. O sea, ¿por qué se usa aquí Anoji y no Ani? La elección de Anoji en lugar de Ani denota un nivel más elevado de expresión personal. Anoji tiene un tono más solemne y completo, lo que enfatiza la autoridad divina y la relación directa entre Dios y el pueblo de Israel. Es una forma más inclusiva y expansiva del yo, utilizada en contexto de mayor importancia. O sea que podemos entender que si ahora el Eterno está usando aquí Anoji, es porque el contexto de lo que va a hablar es mucho más importante. Le demarca un contexto de importancia. Y no solo eso, sino que también nos está dejando saber el uso del Anoji. La interpretación de Anoji también tiene que ver con la autoridad divina y la relación que Dios tiene con su pueblo. ¡Wow! Miren qué interesante. Ahora entendemos en lo más esencial de por qué no se usa Ani y Anoji. Anoji denota que es una palabra, ese yo tiene algo más es más significativo que un simple presentarse yo soy Augusto, por ejemplo. Sino que yo aquí estoy diciendo yo soy en un tono más importante. El Eterno está usando este vocabulario como introducción a los 10 mandamientos, a las 10 palabras que salieron de su boca para Israel, que el pueblo escuchó. La introducción es yo soy Hashem tu Dios, y aclara que te saqué de la tierra de Egipto. O sea, nos está dejando claro que es la autoridad divina que tiene una relación con su pueblo, que Él nos sacó de la tierra de Egipto. Nos dejen claro que Él fue Él que nos sacó de la tierra de Egipto, y que lo que va a decir tiene un contexto de mayor importancia. Hay que prestar atención a lo que nos va a decir a partir de este Anoji Hashem. Tiene una revelación personal de Dios. Es la revelación personal de Dios. Los sabios señalan que Anoji se usa en la escritura cuando Dios se revela de manera directa y personal. En este caso, Dios no solo se presenta como el creador abstracto, sino como el Dios que tiene una relación activa y específica con Israel, al haberlos redimido de Egipto. Este énfasis en la relación personal es esencial en la entrega de los mitzvot, de los 10 mandamientos, de las 10 palabras. ¡Wow, familia! O sea que el Anoji nos está dando un énfasis en la relación personal que tiene Dios con su pueblo, y nos va a dar esa esencia, lo esencial que son la entrega de los 10 mandamientos. Porque recuerden que es un Dios que quiere, el Eterno es el Dios que quiere que su pueblo tenga una relación de convenio, de pacto. Por eso es el único Dios en el antiguo Medio Oriente que se conoce que ha hecho un pacto con su pueblo, que la deidad hizo un pacto con su pueblo. Y miren qué interesante, este Anoji nos está dando a entender eso, una simple palabra, familia. Anoji como un canal hacia la trascendencia y la inmanencia. Sí, son términos que quizás no estamos muy acostumbrados, pero miren lo que significa. Se sugiere que Anoji alude a una combinación de los aspectos trascendentes e inmanentes de Dios. Es decir, Dios es a la vez infinitamente elevado, trascendente, o sea, es supremo, pero al mismo tiempo es cercano y accesible. Esa es la inmanente. Eso es lo inmanente. La inmanencia de Dios es que es cercano y accesible a su pueblo. Wow, recuerden que algo de esto vimos cuando vimos en la porción en donde se habla de la escalera de Jacob, cuando él tiene la visión de Jacob,
que hay comentarios que dicen que Dios estaba sobre la escalera y otros que estaba junto a la escalera. Bueno, eso tiene que ver con la inmanencia. Es lo inmanente de Dios. O sea, Él es trascendente, sí, porque es soberano, pero miren lo profunda que es esta palabra anojí, lo que Él está diciendo, yo soy, que está diciendo, yo soy un Dios soberano, pero cercano a ti. Yo soy Jehová tu Dios, el que te sacó de la tierra de Egipto. Esto está implícito en el uso de una palabra que transmite solemnidad, pero que se dirige directamente a los individuos. ¡Wow, familia! Miren lo importante que es esta palabra anojí. Ahora entendemos por qué él no se presenta como aní. Porque el aní está relacionado básicamente con una presentación personal. Es como decir, yo soy Augusto, ¿cómo están? Me presento, yo soy Augusto. Eso es aní. Pero el anojí es un yo, una presentación de un yo más profundo, más completo, como dicen los sabios, en donde transmite este anojí, y esta palabra anojí está usada, siempre la vamos a ver usada en la Biblia, en algunas ocasiones cuando Dios se presenta como yo soy Adonai tu Dios. O cuando Él quiere transmitir un concepto de soberanía, pero también, como dice aquí el comentario, también de accesibilidad al ser humano. Eso es algo bien interesante, a los individuos. Otra cosa interesante que sucede con el anojí es cuando vemos la geometría de la palabra. El valor numérico de la palabra anojí es 81, que el concepto, o con otras palabras, al conectarla con otras palabras y conceptos relacionados con la revelación divina, vamos a ver que tienen un mismo significado. O sea, vemos que anojí equivale a 81 y se conecta con otras palabras que están relacionadas con un concepto divino, como por ejemplo kabod. Entonces esto nos está sugiriendo que anojí representa también la manifestación directa de la gloria de Dios en el mundo. ¡Wow! O sea, miren lo que Dios, todo lo que está diciendo Dios cuando Él emite esta palabra anojí Hashem. Yo, anojí Jehová, tu Dios. Quiere decir que Él está diciéndonos, manifestando en esta palabra, al expresarse de esta forma Él está manifestándose como el Dios glorioso de este mundo. El Dios creador de este mundo. Que Él es soberano, lo trascendente, pero lo inmanente, que Él es cercano a nosotros. Miren, qué interesante, porque el anojí también puede ser un acrónimo de acuerdo a la tradición cabalística y midrásica. Se enseña que anojí, y esto es una comprensión un poco más profunda de la palabra, dice que anojí es un acrónimo de la frase Ana nafshi ketavit yehavit, que significa yo he escrito y dado mi alma. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, familia! Esto es impresionante. Esto tiene que cambiar nuestra forma de percibir, familia, los mandamientos. No son solamente prohibiciones, restricciones, obligaciones, sino que también, familia, miren, cuando Dios se presenta a su pueblo y le empieza a dar los mandamientos, Él se presenta como anojí. Y la sabiduría entiende, y lo más profundo de la palabra, entienden de que Dios está diciendo, yo he escrito y he dado mi alma. Es decir, que el concepto de los mandamientos tienen que ver con el carácter de Dios, con su alma. Vamos a seguir leyendo el comentario. Según esta interpretación, al decir anojí, Dios está comunicando que la Torá misma es una manifestación de su esencia, entregada al pueblo de Israel. Es una conexión profunda entre la revelación divina y el texto de la Torá como una expresión de la esencia divina. O sea, el Eterno cuando Él dice Anojí Hashem, está diciendo, voy a darles a conocer, podemos entender, la esencia divina de mi carácter. ¡Wow, familia! Los mandamientos no son carga pesada, familia. No deben ser. Ahora entendemos por qué en la Escritura se nos dice que los mandamientos no son cargas pesadas, difíciles de llevar.
Cuando nosotros ahora hacemos este clic y entendemos, familia, y quizás esto no lo estábamos haciendo porque no entendemos el hebreo, no conocemos el vocabulario, pero ahora que estamos empezando a descubrirlo, ahora empezamos a entender, ok, ahora entiendo por qué no son carga pesada los mandamientos. Y por qué tiene que ser una delicia, dijera David en los Salmos, es una delicia. ¿Y por qué tiene que el hombre meditar de día y de noche en los mandamientos de Dios? Porque el Eterno nos ha dado la bendición de poder conocer la expresión de la esencia divina de su alma, de su carácter. Por eso él usa esta palabra Anoji Hashem. Por eso él habla a su pueblo diciéndole Anoji Hashem. También esta palabra tiene una relación con la redención de Egipto. La palabra Anoji refuerza la idea de que Dios es el mismo que intervino en la historia para redimir a Israel de la esclavitud. No es un concepto abstracto a un Dios desconocido, sino un Dios que se involucra directamente en la vida de su pueblo. La palabra subraya esta conexión personal e histórica. O sea que cuando Dios dice Anoji Hashem, está diciendo, yo soy un Dios que tengo una relación directa con sus vidas. Yo me involucro en sus vidas. Es un Dios que tiene un vínculo, un compromiso, una relación con su pueblo. Y no solo eso, familia. Tiene un contexto de consuelo en la Anoji. Anoji también se usa en relación con el consuelo. Y por ejemplo, esta palabra se va a usar en Isaías capítulo 51, verso 12, cuando dice, yo soy vuestro consolador. Ese yo soy es Anoji. Él es nuestro consolador. Los sabios entienden que la Torá que Dios nos ha dado es para consolar nuestros corazones. ¿Y cómo podemos validar esto, familia? Salmo 19, del verso 7 al 10. La ley de Jehová es perfecta y que convierte el alma. El testimonio de Hashem es fiel y que hace sabio el sencillo. Los mandamientos de Adonai son rectos que alegran el corazón. Wow, familia, miren todo lo que está queriendo decir el Eterno cuando usa la palabra Anoji. Ahora tenemos que prestar atención cuando veamos en la escritura que dice yo soy en el español. Tomémonos un tiempo, vamos al texto en hebreo y tratemos de ver qué palabra está usando. Si está usando Ani o Anoji. Si Dios está usando la palabra Ani es porque se está presentando, es una presentación diciendo yo soy Jehová, yo soy el Eterno, yo soy Hashem, yo soy Adonai. Pero cuando veamos que la palabra es Anoji, entonces ahí tomémonos un tiempo en analizar el contexto de donde se está usando esa palabra. Y entender que el mensaje en ese punto va a ser un mensaje más trascendental. Un mensaje muy importante, en donde el Eterno no solamente se está presentando a nivel personal, sino que también te está diciendo a un nivel más profundo, dándose a conocer, dando a conocer su alma, su esencia divina. ¡Wow, familia! Ahora entendemos por qué él inicia la introducción a los 10 mandamientos con el primer mandamiento diciendo, yo soy un Dios soberano, cercano a mi pueblo, un Dios trascendente, sí, soberano, inmanente, un Dios que tiene un compromiso con su pueblo, un Dios que se involucra en la vida de su pueblo, y es por eso que les doy estas instrucciones, marcando un precedente contracultural, instrucciones que tienen carácter legal para que ustedes puedan vivir una vida feliz, próspera, en bendición, y no tengan que andar en un caos adorando a 1000 dioses, sino que yo soy el único Dios soberano para Israel. El Dios que creó el cielo y la tierra. El Dios que creó el universo. Y no solo eso, sino que también cuando él dice Anoji, nos está dejando saber que hay una consolación, viene en el contexto de consolación y lo sabemos porque el profeta Isaías, cuando transmite la palabra de Dios, él transmite justamente esto. Yo soy tu consolador, el que trae consuelo a nuestras almas. Y por eso los sabios entienden
Y que miren, lo sabio no es algo nuevo que inventaron, sino que es algo que David entendía. Y por eso en el Salmo él dice, el salmista, la ley de Dios es perfecta y restaura el alma. ¡Wow, familia! Yo creo que llegó la hora de cambiar nuestra perspectiva de los mandamientos. Y este anojí no solamente nos da la profundidad del carácter divino, sino que también de la autoridad, nos hace consciente de la autoridad de Dios, que nosotros ahora no podemos, al aceptar su autoridad, nosotros no podemos cambiar, quitar o agregar de sus mandamientos. Nos tenemos que sujetar a lo que Dios dijo y dejar nuestra voluntad a un lado. Porque ya ahora nosotros no le servimos a los dioses de las naciones, que no sabemos cómo adorarlos, y que hacíamos mil y unas cosas para adorarlos. Ahora Dios dice, yo soy el que te sacó de esa opresión. Yo soy el Dios que te trae consuelo. Yo soy el Dios que te permite conocer mi voluntad para que puedas tener una vida feliz, restaurar tu alma, alegrar tu corazón. Y que hace el simple, lo hace sabio. Como dice en el verso 6, familia. Como dice en Éxodo capítulo 20, verso 6, dice, a los que me aman y guardan mis mandamientos, hago misericordias a millares. Ahora entendemos por qué. Porque Él se está presentando como un Dios cercano, un Dios soberano, pero a la vez un Dios cercano, un Dios que se involucra con su pueblo, un Dios que entra en convenio con su pueblo, que es la gran diferencia con los dioses del antiguo Medio Oriente. Y no solo eso, sino que sus mandamientos son para establecer la equidad en el reino, justicia y rectitud, y que nos aseguremos de tener una vida gozosa y alegre en su presencia. ¡Wow, familia! Es increíble. Mucho por seguir aprendiendo, mucho por seguir analizando. Y miren, familia, cada vez que prestamos atención a estos pequeños detalles, aprendemos muchísimos. Así que te invito a que sigamos aprendiendo juntos, a que te suscribas al canal, que le des like, que compartas los estudios, porque nos ayuda a seguir difundiendo el mensaje y que muchos se puedan unir y seguir aprendiendo junto a nosotros sobre el contexto cultural de la Biblia y los mandamientos. Así que familia, los dejamos hasta aquí. Nos vemos en un próximo estudio en la Biblia en su contexto. Shalom, familia. Nos vemos.